Hola chicas y chicos de quinto, ¿cómo están? Bueno, les paso a explicar el trabajo práctico número 2 por si tengan alguna duda o para aquellos que no lo pudieron hacer todavía. Bueno, todo el trabajo se centra en el cuento Dos Palabras de Isabel Allende y antes de la lectura del cuento les solicitaba que realicen acá un tipo de anticipación. Esta anticipación de lectura tiene que ver con que ustedes escribieran acá en esta lluvia de ideas de qué les parecía que trataba el cuento antes de leerlo. Por eso dice, antes de comenzar con la lectura, recorran los paratextos y lean estas dos oraciones del principio, que dice, tenía el nombre de Belisa Crepusculario, pero no por fe de bautismo o acierto de su madre, sino porque ella misma lo buscó hasta encontrarlo y se vistió con él. Su oficio era vender palabras. Bueno, a partir de todos estos datos se puede completar esta lluvia de ideas con información, ¿sí? Entonces, si dice, ya acá puedo decir que la protagonista es una protagonista femenina, puedo decir a qué se dedicaba, a partir de las imágenes puedo decir que habla un poco de la pobreza, ¿no? Porque esta imagen cuando ella descubre el periódico, eh, habla un poco, que es una imagen de pobreza, a partir de las palabras en negrita, ya vemos a otro protagonista. Bueno, todas las anticipaciones que ustedes pueden escribir acá o agregar otras, aparte de estas cuatro, agregar otras, no hay problema. Bueno, luego venía la lectura del cuento propiamente dicho, que como ven, trata el cuento, como les dije, trata sobre el poder de las palabras. Estas palabras que salvan la vida de la protagonista y también cambian la vida de otro personaje, que es el coronel. Bueno, no les voy a contar el cuento porque ustedes lo han leído seguramente. Vamos a las consignas propiamente dichas. Eh, Acá donde dice hablemos del cuento, estaba explicada más o menos brevemente la temática del cuento, ¿sí? Y también dice que este cuento pertenece a la corriente literaria de realismo mágico, que eso lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con un procedimiento de tratar lo sobrenatural o, o los elementos mágicos como si fueran reales, ¿sí? Y vamos a la pregunta 1 tenía que ver con estas anticipaciones, cómo les fue, si acertaron en alguna o no. La pregunta 2, con respecto a la profesión de Belisa, ¿es posible compararla con la de un autor o autora de literatura? Bueno, si nosotros pensamos, ustedes que tienen mucha experiencia de lectura ya porque están en quinto, que el autor es el que crea ficción, inventa una realidad, entonces, ¿Belisa qué hacía con las palabras? Inventaba versos de memoria o escribía cartas a los enamorados y largos cuentos, dice al principio, donde de a modo de llevar las noticias de un pueblo a otro, pero le agregaba, elegía las palabras correctas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los autores cuando nos quieren transmitir un poema o un cuento? También eligen las palabras correctas, ¿no? Entonces, bueno, ustedes vean, piensen en esta profesión de ser un autor, si se parece al trabajo que hacía Belisa. Bueno, el número 2, el número 3 tiene que ver con los recursos connotativos, recursos metafóricos, que habíamos empezado a ver en el trabajo 1 con la poesía Tú me quieres blanca. Bueno, en este caso hablamos de dos recursos metafóricos importantes, la metáfora y la personificación, ¿no? La metáfora
es una forma de decir algo comparándola con otra situación. Por ejemplo, si yo quiero hablar de una persona mayor, ¿sí? Puedo decir su cabellera plateada. Entonces, cuando digo su cabellera plateada, estoy hablando de que es una persona mayor que tiene canas, ¿no? O fíjense acá de la metáfora que dice, lo buscó hasta encontrarlo y se vistió con él, cuando Belisa no tenía nombre y decide ponerse ese nombre. Entonces la metáfora es un procedimiento que hace una comparación con otra cosa, pero sin utilizar la palabra como, ¿no? Se da mucho en las canciones, fíjense, hay una canción que es una canción de Maná, que dice, en tus ojos no ha parado de llover. ¿Qué está diciendo ahí? Que la protagonista llora, pero no lo dice directamente. Entonces, hablando del trabajo del autor, hablando de lo que hace con las palabras, los autores usan los recursos connotativos para embellecer de alguna manera su discurso, su texto, su cuento. Esa es la metáfora. Y la personificación es otro recurso muy utilizado que tiene que ver con agregar cualidades humanas a las cosas inanimadas, ¿sí? Por ejemplo, hay una canción de Atahualpa Yupanqui que dice, soñé que el río me hablaba. El río no habla, ¿verdad? Pero bueno, le pone esa característica que realizan las personas. O bueno, en el ejemplo que les pongo, las palabras andan sueltas y sin dueño. Bueno, buscar ejemplos de estos dos recursos en el cuento y escribirlos. Bueno, la opción 4 tenía que ver con un video que hablaba sobre el poder de las palabras, que si no lo pudieron bajar, no lo pudieron ver, lo dejo en el canal de lengua para que lo vean. Y este video les va a servir para el último punto, el penúltimo punto, donde ustedes tienen que escribir y reflexionar acerca del poder de las palabras. Bueno, la quinta actividad tenían que elegir entre 3 opciones, ¿sí? Al igual que Belisa, que utiliza, como dice ahí, descartó las palabras y las palabras incorrectas y armó el discurso del coronel con con palabras que iban a perdurar y no se iban a desgastar, ¿sí? A partir de cómo Belisa trabaja las palabras, ustedes tenían que elegir una de estas 3 opciones y escribir un texto. El primero era un texto que tenía que ver con convencer a su enamorado o enamorada de una calumnia que le inventaron, ¿sí? El segundo era de un abuelo. Entonces, ustedes pueden elegir el tipo de narrador, si lo quieren hacer en primera persona o en tercera persona, ¿sí? El abuelo que quiere convencer a su nieto para que se cambie de equipo y un señor mayor que habla sobre las ventajas de los libros. Ahora están muy de moda de los audiolibros o libros electrónicos. Así que bueno, ponerse en una posición y ver si están a favor de los audiolibros o libros electrónicos o a favor de los libros impresos. Y escribir un texto. Un texto con argumentos, ¿sí? Un texto es algo superior a 2 o 3 párrafos, por favor. Bueno, y la opción B tenía que ver con elegir de esta lista, elegir 8 palabras y construir un texto, ¿no? En el que construir un texto reflexivo, que piensen ustedes la importancia de las palabras, de cómo decimos las palabras,
escribir también un texto que en el que puedan usar esas 8 palabras que eligieron, ¿sí? Después, el otro punto tenía que ver con otro tema de literatura, que es la intertextualidad. Intertextualidad, el procedimiento por el cual nosotros, los lectores, nos damos cuenta que un texto dialoga con otros, que es decir, este cuento tiene una temática similar a otro, o a una poesía, o una leyenda, a una canción. En este caso, les propongo 2 poesías, una que se llama Igual que cuento, ¿vieron? 2 palabras, de Alfonsín Storni. Y cuando ustedes hagan la relación de intertextualidad entre estas 2 poesías y el cuento, expliquen cuál es la relación que encuentran, ¿sí? No solamente en el título. Fíjense, si ustedes leen la poesía van a ver que qué pasa con esas 2 palabras. La dice Alfonsín Storni: esta noche me has dicho al oído 2 palabras, pero no, ¿las dice o no? En el cuento de Isabel Allende, ¿las dice o no? Y en esta otra poesía que se llama Palabras, también tiene que ver con el poder de las palabras. Hay palabras que acompañan como luz, como sombra, como perro. O, fíjense acá cuando dice, hay palabras y palabras. Hay las que se dicen y las que se callan. Porque bueno, no solamente las palabras tienen importancia, también el silencio. Bueno, espero que puedan realizar algunos, puedan encontrar algunas situaciones de semejanza entre estas 2 poesías y el cuento, ¿sí? Y cualquier cosa pueden, pueden consultar, chicos. Espero que lo puedan realizar y que les haya servido esta explicación. Bueno, gracias.